Arquitectos en 2 minutos. Lacaton y Vassal. Anne Lacaton nació en 1955 en Francia y Jean-Philippe Vassal lo hizo un año antes, en Marruecos. Ambos se conocieron cuando estudiaban arquitectura en Burdeos, seguramente en alguna de esas asignaturas que te piden que trabajes en equipo y en las que te quedas trabajando toda la noche sin dormir. Cuando consiguieron el título, se trasladaron a Níger, un lugar de recursos escasos que les obligó a observar con otros ojos. Allí edificaron su primer proyecto, una choza de paja. Fue construida con ramas de arbustos y terminó cediendo al viento 2 años después. Esto supuso un hito en su formación. A partir de ahora se preocuparían por transformar antes que derribar. Querían hacer más y mejor con lo que ya existía, porque demoler es siempre la opción fácil. Destruyendo lo ya construido, estás desperdiciando energía, materiales y un pedacito de historia en sus habitantes. En 1987 fundaron su estudio en París, centrándose en el desarrollo de vivienda social. Pero no de cualquier manera, readaptando edificios ya existentes a través de materiales económicos. ¿Por qué es tan importante que en 2021 les hayan otorgado el premio Pritzker? Porque con el galardón se está mandando un mensaje a la sociedad y al resto de compañeros de profesión de que quizás haya que olvidarse de esos cacharros gigantes que despilfarran dinero y que solo consiguen likes en Instagram. Porque la situación del planeta es tan delicada que no podemos no ser sostenibles. Esto se entiende conociendo su obra, ya que llevan 30 años construyendo con lo mínimo y buscando soluciones a grandes problemas energéticos. En 1993, los padres de Lacaton querían ampliar su casa de verano, pero tenían poco dinero, así que propusieron agrandarla como los invernaderos de la zona. Así, en invierno, el sol calefactaría el nuevo espacio y rebajaría la factura energética, y en verano podría abrirse para ventilar y aprovechar la sombra generada. Aumento de espacio a un coste muy bajo. 3 años más tarde, el Ayuntamiento de Burdeos les pidió embellecer la Plaza Léon Aucoq. Los arquitectos se presentaron allí para entender el lugar y hablar con la gente que la utilizaba. ¿Y a qué conclusión llegaron? Entregaron al ayuntamiento un informe diciendo que la plaza funcionaba perfectamente y que solo tenían que gastarse el dinero en limpiarla más a menudo, porque no necesitaba nada más. En 1998 construyeron una vivienda en Cap Ferret sin apenas tocar el lugar. De hecho, algunos de los pinos atraviesan los forjados de la casa para no tener que talarlos. En 2012 reformaron en París el edificio del Palais de Tokio. El presupuesto lo dedicaron a ampliar 20.000 metros cuadrados de la zona expositiva y prefiero no enyesar ni pintar los muros de obra, dejando las instalaciones vistas para ahorrar dinero. Algo parecido al Centro Pompidou, iniciando una moda que ha llegado hasta nuestros días. En 2017 transformaron 530 viviendas en Burdeos de una manera muy peculiar. Por el mismo coste de aislamiento al que obliga la nueva normativa, generaron una nueva fachada que las ampliaba 20 metros cuadrados, mediante una galería interior. Así, consiguieron cumplir normativa aumentando cada vivienda con una estructura autoportante, levantada en 2 semanas y sin desplazar a sus inquilinos. Parece mentira que hayan tenido que llegar Lacaton y Vassal para enseñarnos que el uso que se hace del dinero en arquitectura es tan importante como el contexto o la forma que tiene el edificio. A través de sus ideas han demostrado que con muy poco es posible mejorar las ciudades donde vivimos y que la sostenibilidad no es más que un equilibrio entre la economía, el medio ambiente y las personas que lo habitamos. ¿Qué otros arquitectos o viviendas te gustaría conocer en 2 minutos? Deja tu propuesta en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo.